¿Ya estamos, doctor? Ya estamos. Ahí estamos. Hola, Acá está también en Los Hijos de la Mazorca. los hijos de la mazorca. Ahí está. Dale, así que ya ¿Está? están para allá. Ya tenemos al doctor Chinchilla con nosotros. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo lo trata la vida? Muy bien, muy bien. Doctor, hoy ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué tipo de temas traen? Tú sabes bien que a mí échame el 20 y la rocola jala. Ok, vamos a preguntarle para empezar con una pregunta. Le comentaba yo a Diana, el otro día estábamos platicando ayer, creo que estábamos platicando Diana y yo, acerca de un podcast donde escuché que dice que cuando el ser humano inhala y exhala, son 1.60 segundos los que rayas el hilo o el manto de la muerte, que es donde se juntan los mundos paralelos de la vida y la muerte, y al trascender el manto de la muerte, cruzas a vida después de la muerte. Es bien interesante eso, aunque ustedes se enojan, pero yo tengo que dar una pequeña explicación de esto. No muy larga, pero ahí les va. Los grandes maestros tienen una gran técnica de respiración que se llama prana. Ajá. Sí, prana. Y la prana es una forma de poder enseñarte a respirar. Ok. Si tú sabes respirar, tú vas a equilibrar tu cuerpo físico y tu cuerpo espiritual y vas a estar sanado siempre si sabes respirar. O sea, hay una técnica Sí, para respirar. para poder respirar, exactamente. Para meditar hay una técnica de cómo respirar para poder entrar en esos trances inductivos de poderse conectar con el ser supremo o con el yo interno. ¿Ok? Cuando tú estás dormido, hay un espacio donde tú dejas de respirar. Sí, bájale la música un poquito. Pues ya le bajé, pero... Hay un espacio donde tú estás dormido, respiras y luego cortas la respiración y vuelves otra vez a respirar. Inhalas, exhalas. Así es. Y ahí en ese lazo es donde se habla de la dulce muerte, el dulce sueño de la muerte. El beso del ángel. Cuando ya falleces, te viene ese sueño eterno físicamente, físicamente, más no energéticamente. Ajá. Entonces, empiezas a descansar y empiezas a ver ese hilo que nos separa, que es muy corto, ese hilo entre la vida y la muerte. Esto es bien interesante. Hay cosas muy interesantes en este aspecto, Corchito, donde en los lugares o centros de meditación te enseñan la pranoterapia. ¿Qué es la pranoterapia? Es enseñarte a respirar para que tú te puedas equilibrar correctamente. Me refiero a tus sentidos endocrinos y a tus sentidos. Bájale. Y luego, doctor. ¿Qué le bajo? No sé, ahí se escucha. ¿Cuál es? No, son los audífonos de allá de Gallo. No, ya los... Entonces, el sistema endocrino es el que hace que funcione todo nuestro organismo a nivel glandular. Ajá. ¿Sí? Y la pranoterapia nos enseñan a respirar y cómo activar esos sentidos que hacen que nuestros órganos funcionen correctamente. Hay una técnica que se llama Tai Chi, ¿la conoces? No. ¿La has oído tú, No, Diana? ni había Tai oído de Chi, ella. sí. ¿Sí? El Feng Shui, sí. No, Tai Chi. No, ese no. Tai Chi, yo... Sí, ese es que le hace. Eso, Dianita. Ah, a ver, ok, hazte ok. para acá, Dianita. Para Es que como te el que vean. practicaba karate. A ver, ven. No. A ver, Dianita. A ver, ahí les va Dianita, ¿eh? Acá, Dianita, acá. ¿Quién fue? Acá Dianita. ¿Quién fue? Mira. Ay, no. Ahora pégale al doctor. Es como que te estiran los... El Tai Chi son movimientos muy lentos que van a base de respiración. Pues. Ajá. Sí, ya sé. Y al momento de la base de la Ya me respiración, regañaron. y esos movimientos lentos hacen que tus articulaciones y todos esos nudos energéticos que tienes empiecen a desbaratarse para que tengas una mejor vida con la forma de respirar y la forma de actuar, o sea, el movimiento. Imagínate la importancia que tiene de la pregunta que me hiciste para que todos lo sepan. Hay personas que están dormidas y sienten que se mueren, porque en realidad están muriendo, Sí. aunque se vuelven a conectar con la vida. Y a eso te digo, eso se le llama prana. Y es muy interesante, Sí, porque esta persona decía que en realidad el ser humano no nos ponemos a meditar sobre este tipo de cosas, que lo hace más una persona que entrena como pilates, yoga, meditación, ese tipo de personas como que tiene una sensibilidad más amplia,
a una persona que vamos mundanamente desocupados. Pero dice que cuando tú duermes, tu cerebro desconecta tu cuerpo, tu alma sale y se va al campo astral y se tiene que desconectar del cuerpo totalmente para que lo que está haciendo tu alma o lo que estás haciendo tú en el campo astral no provoque movimientos en el cuerpo, por eso te desconectas, porque si no estarías dormido y estarías moviéndote y haciendo cosas. Hay una técnica que es muy buena para eso, para poder respirar antes de dormir. Es muy importante hacer unas respiraciones en la orilla de la cama para poder estar conectado. Porque si no viene eso que dices tú, eso de que son en movimiento, y te da la técnica del sonambulismo. Okay. Sí, el sonambulismo es muy peligroso. De hecho, cuando tú empiezas a caminar sin motivo alguno en apariencia, te tienen que agarrar con mucho cuidado y regresarte al lugar. No despertarte. No despertarte porque puede haber una situación difícil ahí, físicamente. Ajá. Entonces eso es muy, muy interesante para poderlo comprender. Eso que tú me dijiste tiene una gran profundidad de activación. Y esa es la razón por la que recomendamos mucho la forma de respirar. Inhalar, fíjate. Imagínate tú un triangulito, ¿verdad? Y manda una bolita desde el primer punto hacia la parte superior y en eso vas a estar. Respiras cuando llega y cortas cuando llega a la punta. Cuando va bajando, sostienes el aire. Cuando ya llega a ese punto, la inhalación y exhalación. Y luego vuelve otra vez. Y ahí tú te das cuenta en qué condiciones se encuentran tus pulmones y en qué condiciones se encuentra tu mente, para que puedas entender todas esas cuestiones que te pasan. Porque si el cerebro no está oxigenado, pueden pasar muchas cosas terribles. ¿Sí me doy a entender? Entonces, místicamente, como me hablas, es maravilloso. Físicamente, en técnica, es increíble. O sea, es muy importante. Entonces, el manto de la muerte está en un mundo paralelo, como según lo que entendí que ellos describían, de que 1.60 segundos cuando duermes, inhalas, exhalas, rayas el manto de la muerte, que es cuando cruzas ese manto, es cuando entiendes que hay vida después de la muerte. Pues en realidad nuestro inconsciente siempre ha sabido que existe vida después de la muerte. Es un camino muy largo que tenemos que trascender. Pero conscientemente es un punto muy importante para hacernos reflexionar y que el razonamiento nos indica a nosotros que verdaderamente existe un punto de partida para saber que existe vida después de la muerte. ¿Sí me doy a entender? Esto es maravilloso. Esto es muy profundo, Corchito, al grado de que yo me puedo pasar 4 o 5 horas explicando los motivos, las fases, los principios de todo esto para que el ser humano lo pudiera entender. Pero como información es excelente. Él dice que las personas que han estado a punto de morir, como por ejemplo él decía, le pasó lo mismo que a Fanny, que se estaba ahogando y veía ciertas cosas que Fanny describió la vez pasada. ¿Por qué se sensibilizan más en ese campo? Lo que sucede es de que nosotros, el ser humano, estamos preparados para nacer y para morir. Y cuando nacemos no nos damos cuenta de que atravesamos un túnel. Y ese túnel es precisamente el conducto por donde va a nacer el bebé. Cuando ya llega a la realidad del mundo consciente, entonces por eso llora. No llora porque tiene ganas de llorar o porque ya se liberó de algo, no. Llora porque llegó a un mundo de sufrimiento donde pasa por un conducto que para él es oscuro, que es el conducto donde viene su nacimiento. ¿Sí me doy a entender? Y luego aparte de eso cortan la placenta, que es la vida del bebé, la vida energética, la vida espiritual, la vida sentimental, porque el bebé ama y enseña a amar al mundo porque ya trae esa esencia, pero a la misma vez porque su madre se lo transmite al platicarle, al leerle, al cantarle y todo eso. Empieza ese sentimiento de amor, pero tiene que nacer aquí. Y cuando naces, haces esto. Inhalas. Y cuando mueres, o sea, recibes y entregas. Así es. Entonces, este significado tiene muchas cosas interesantes. ¿Por qué? Porque te está indicando que el oxígeno es tu vida y la oxigenación en tu cerebro es la conciencia. Entonces, si juntamos los dos, nos lleva a mundos increíbles, a razonamientos increíbles. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Esto es lo maravilloso de esa técnica y de esta persona que habla de eso.
pues yo lo felicito porque muy pocas personas tocan este tema para reflexionar. Y yo les digo que por favor se enseñen a respirar. Pero pues yo ronco en medio de la obesidad. No, ni inhalo ni exhalo. Yo me tienen que apretar la nariz para que cierre la boca y deje dormir. Bueno, eso es porque ya traes un problema en el tabique, ¿verdad? Ajá. Y eso deberías de revisar. No, pero doctor, si tuviera un problema en el tabique, bajo de peso y no ronco. Ponta mi tabique. O sea, si bajas de peso también roncas. No, no ronco. Ronco por la obesidad, por la gordura, no por el tabique. No, eso dice que la gordura, pero no es cierto. Es el problema del tabique. Pero el tabique lo tengo también estando flaco y no ronco. No. ¿Cuándo has estado flaco tú? No se ponga violento, no se ponga violento. Sí ha estado flaco, doctor. Bueno, tú también, defiéndelo. Pues. No, pues sí Ahí ha vamos estado al aire. flaco. Yo siempre lo he visto gordillo. No, sí ha estado flaco. Mire, le voy a enseñar una foto. A ver, hable, doctor. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos aquí en cabina? Y se escucha la voz. ¿Sí se Oiga, y escucha? estamos en vivo ahora mismo en nuestra página Los Hijos de la Mazorca. Si usted quiere Hable. compartir con nosotros en algún momento una historia de fantasmas, historias de estas que la gente cuenta, de estas leyendas. El doctor Alfredo Reza nos acompaña en el estudio. Doctor, qué bueno que nos acompaña. ¿Cómo está, doctor? Qué bueno que Muy bien, Gallito. ¿Cómo andas? Muy bien, doctor. Muy bien. Fanny, Oiga, ¿cómo estás? Muy bien, Doc, aquí recibiéndolo con alegría y gozo. se ¿Cómo le estás escucha. tú, Dianita? Sí, se le escucha. Sí, doctor. Muy bien, Qué muy bueno. bien aquí, muy feliz Al de menos- tenerlo aquí otra vez. Al menos Dianita es más sincera. Se compensa. Conchito. Bien, doctor, bien, tus huracanados. Oye, el otro, Ah, eso más es- perdido que el... Pues súbeme, súbele al 4. mira el otro, Pues menso, si ¿eh? no me dan volumen, ¿cómo que? Por eso, Doctor, aquí me por eso, necesitan, doctor, por hasta eso, ni audio me dan. Es que la producción no se pone las pilas. Dice la expresión del gallo. Oye el otro, ¿cómo Sí, dice? doctor. Pues si no me sube volumen, doctor, ¿cómo voy a oír? No. De los dos no se hace uno. La licenciada Diana sí es diferente. No. Pero estos dos, doctor. Y la otra. Mira, Jugando, mire, a doctor. jugando a la granjita. Me mandaron una historia. Dijo la Fanny hace rato, si no fuera por nosotros el gallo ni come. Me Ay, mandaron ay. una por mi tragas. Porque yo soy la que me pone comida. Me robó una pupusa, doctor. Sí, en la sí, mañana sí esa me di vieja. cuenta cuando llegué. Muerto de hambre este Yo les bárbaro. dije, pero fíjense ¿Usted ustedes, cree, doctor, se arma una rebambaramba por una no, pupusa no. aquí? pero una fíjense, pelea. público, yo les dije que les iba a traer unas tortas exquisitas. Ahora le vamos a decir al doctor. Y no tortas. hicieron caso. Doc, se nos olvidó, la neta, andábamos bien hambriados. Pero qué Es tal Es que como- una semana, pues obviamente Se olvida. Se no, nos pero ni que olvida. me dicen. Bueno. Nos hubiera ayer. recordado, ajá, y ya no se me hubiera olvidado. A la licenciada Juanis le enviaron una historia. Me en la enviaron tarde. una historia y quieren saber cuál es la posible teoría A que ver. tenemos todos aquí A ver. del por qué pasa eso. Resulta que hay una chica que tiene un dúplex y ella lo renta. Y dice ella que en ese Y el dúplex... duplex también. No, el dúplex. Y ella dice Ay, no hagan caso. que cuando ella agarró este dúplex, una persona ahí había fallecido. O sea, los dueños anteriores había fallecido una persona en esa casa. Deja de mover los micrófonos, sí, Fanny. Ok. Yo no fui. No, ya sé que fue el doctor, pero para ver si agarra la onda. Ya, Fanny, aplácate, Entonces- hombre. A ver. Pero yo qué estoy diciendo. Termina, A ver, no Fanny. les hagas caso, pues. Así como Entonces que- él dice que cuando ella agarró la casa, la dúplex, Ujú. todas las paredes estaban pintadas de negro. Y ellos, pues para darle un color diferente a la casa, empezaron a pintar de otro tono las paredes. Pues dice esta chica que cuando ella llegó a la casa, al dúplex, había manchas como de sangre en la pared, pero fresca. Ay, Dios. Y que ellos se quedaron, ¿qué onda con esto, no? No, pues sabe qué habrá pasado aquí, algo, no sabe.
volvieron a pintar la pared esta. Y después cuando regresaron otra vez a la casa, otra vez había manchas como de sangre en la pared. Y que ahí ya se asustaron y dijeron, oye, ¿qué onda con esto? Entonces que el esposo de la señora le dijo, ¿sabes qué? Pues a lo mejor estamos molestando al difunto que estaba aquí y a él le gusta que esté en las paredes de negro. Volvieron a pintar la pared esta de negro y así lo dejaron. Rentaron el dúplex y esta persona dice que ellos tienen miedo de que vaya a pasar como que algo ahí. Una desgracia o algo. Ajá, o que algo haya ahí y los que le rentaron la casa pues la deshabiten o algo. Y esta chica me dijo, si los que me rentaron el dúplex me reportan como algo así de terror o algo relacionado con la pared esta, yo mejor voy a decirle a mi esposo que vendamos esto porque yo no lo quiero. O sea, porque qué onda con eso de la pared. ¿Ya les miedo, diste ¿no? mi tarjeta? Lo voy a hacer, amiga. Lo voy a hacer. Fíjate que no lo había pensado, pero lo voy a hacer. Les digo que aquí no lo aprovechan todo. Oye, Juegan a la entonces- granjita y la otra venta de casas. Entonces ella me dice que le pregunte a usted, bueno, a todos en general, que ustedes qué creen que pueda ser que esté pasando ahí. ¿Por qué aparecieron las paredes pintadas como de sangre? A ver, No lo sé, Cochito, doctor, pues, es que si no tiene un historial, debió preguntar qué pasó en esa casa cuando la compró. No, Si No había estás sangre. oyendo que se Yo murió creo alguien ahí. que hay- O se murió, pero porque hay sangre. ¿Cómo murió? Ah, no, pues no sé. Es que Se dio un balazo y la pared se llenó de sangre. No. Se Lo cortó que pasa la es que yugular y hay sacó la algo, sangre. la persona que murió tiene seguramente, Porque hay sangre en las paredes. pues, o sea, depende de cómo murió. ¿Murió de qué? Exacto. ¿Una No enfermedad? saben. No saben. Ellos nomás saben que una de las personas que vivían en esa casa Ajá. murió en esa casa, en la sala creo que se murió, y ahí es donde la pared esta que pintaban diferente de otro color, que no fuera negro, aparecía como con manchas de sangre, pero era sangre como fresca. Eso sí me lo La casa especificó. está sangrando. ¿recuerdan ustedes de que un día hablamos sobre los rostros de Belmes? Sí. ¿Recuerdan? Sí. Mira, mi amita se queda como en el limbo. no, es que yo no Que era recuerdo. como- Bueno, ¿qué son los Bueno. rostros? Para los que no saben, ¿qué son los rostros? No, ahí está, Rostros para de toda la Belmes. gente, pero En toda la España, gente- en España hay un pueblo que se llama Belmes. Ajá. Ajá. Y hay una casa donde empezaron a notar que en las paredes se empezaban a ver rostros con expresiones dolorosas, grotescas. Ajá. Y después fue uno, fueron dos, fueron tres, fueron cuatro, fueron cinco, al grado de que esa casa fue tapizada en todo su entorno, techos, pisos, paredes, Sí. con muchos rostros de gentes que supuestamente estaban sufriendo en algún lado y se plasmaban en ese lugar. Ujú. Entonces, ¿qué nos indica a nosotros eso cuando investigamos esa cuestión? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? Simplemente se abrió un vórtice, ¿sí? Un campo dimensional, nos gusten o no existen. Ujú. Y se abrió en ese punto, ¿por qué? No lo sabemos. ¿Quién lo abrió? Tampoco sabemos. Pero de que se abrió, se abrió. Y esas almas manifestaban su gran dolor en las paredes, quedaba plasmado. Sí, con Es, caras. es como cuando nació Jesús, perdón, cuando resucitó Jesús. Ese personaje. ¿Cómo se quedó plasmada esa imagen A ver. en un manto? Sí. Por una fuerza increíble. A ¿sí? ver, entonces tengo una pregunta, Sí. doctor. La persona que muere en una, si alguien muere en una casa, por ejemplo, y alguien llega, la energía de la persona que murió está allí. ¿Se va a mantener allí todo el tiempo? Puede ser que se quede ahí por alguna razón de que ella no se quiso ir y está manifestando algo. Ajá. Tal vez esa persona, tal vez fue asesinada y busca la forma de llamar la atención para indicar quién fue su asesino. O bien, o murió de una enfermedad y sus familiares están creyendo que la mataron o algo, y entonces ella está tratando de demostrar que ella murió por X circunstancias, o se cayó, o se pegó. Y fue tanto su ansiedad y su desesperación después de la muerte, de que nadie le hacía caso, que ella empezó a plasmar parte de esa esencia en las paredes. Entonces, limpias y crece. Limpias y ahí está. Limpias y ahí nace. ¿Qué se tiene que hacer en estos casos? Hay unas simples veletas, ¿las conocen ustedes? No. No. Unas embarcaciones. Estos son veleros, mensos, Son veletas, dijo el veleros, doctor. dije veletas. A ver, doctor, es que no uses palabras, doctor, que no entiende esta gente. Las- Está viendo. Pues sí, estoy bien. Mire, después
Diga. Las veletas son aquellas que tienen movimiento con el viento. Ah, Sí. Ya ves que allá afuera de las casas que Ujú. tienen a veces una especie de molino de viento, Como los simulando. reguiletes. Exactamente, esas se llaman veletas. Hay unas que tienen figuras geométricas. Sí. Sí, las figuras geométricas son increíbles porque el viento hace que esa vibración de esa figura geométrica armonice lo que está desarmonizado. Ujú. Si ellos ponen veletas alrededor de su casa, unas 2 o 3, y ponen sonidos one chime, de sonidos de campana, esos que también con el viento, y eso hace que se armonice la casa y se va esa esencia, a ver, porque es muy, muy fuerte esos sonidos. aquí hay una pregunta. ¿Por qué en una casa donde murió un niño pasan cosas? Dice, si los niños supuestamente Trascienden de inmediato. son niños. Son o sea, puros. ¿por qué entonces en un lugar donde murieron niños hay Tormento. alguna, no sé, tal vez la gente piensa que hay, que vive situaciones paranormales en ese lugar? Si un niño es puro, es inocente, no tiene una maldad, entonces, ¿de qué estamos hablando? No, entonces no es un niño, es algo No. que se hace pasar por un niño. No, mira, Gallito, te voy a contestar esa pregunta con un dolor muy grande en mi corazón. Cuando falleció mi hija, Ujú. sí, yo había visto muchas cosas en mi vida, cosas terribles, cosas fantasmagónicas, fantasmagóricas. Vi muchas cosas, viví muchas cosas, pero cuando ella murió, para mí fue el dolor más grande que ella ha tenido o de que tenga en este planeta Tierra. Y sonaban las ventanas del segundo piso donde nosotros vivíamos. Fuerte. Eran de acrílico, de ese plástico. Y eran el pegar y el pegar y el pegar y hacer un ruido. Y yo le echaba la culpa a los niños de la señora que nos iba a hacer el quehacer. Y no era eso. Después de tiempo me di cuenta que era mi hija, la que estaba llamando la atención de decir, papá, aquí estoy. Papá, estoy aquí, estoy aquí. Ujú. ¿Sí? Hasta que ya después ella se manifestó conmigo para que le diera su bendición y se fuera. Y se olvidaron esos ruidos. ¿Cuánto tiempo después de la muerte de su Sí. hija usted comenzó a escuchar ruidos en su casa y se dio cuenta de que realmente era su hija y como para qué? Al siguiente día de su muerte, las cosas empezaron a manifestarse. Sí, pasaron 5, 6, 7 días. ¿Y no le 8 daba días. miedo? No es el miedo, Fanny, es la ansiedad de saber qué es lo que está pasando. ¿Sí? Sí. ¿Le puedo preguntar cuántos años tenía? 3 años tenía mi hija. Bastante. Entonces era una niña. Sí. Entonces, esa niña se fue porque tuvimos un encuentro. Yo así lo veo como que Dios lo permitió. Ujú. Por ese tanto dolor que hubo y la forma en que ella murió. Ujú. Y así en muchos lados hay niños que fallecen y no pueden comunicarse con sus papás. Y no quiere decir que ese lugar esté maldito o esté... ¿No son malos? Aquí hay No. una persona que dice no son malos porque No. en el lugar donde yo vivo dicen que murió una niña y pasan cosas. A nosotros nos da miedo, pero queremos pensar que es una niña y no va a hacer daño. Pero el Sí. miedo está ahí. Ahora, esos niños, muchos no se quieren ir o no se van porque quieren ellos estar con sus padres. Ujú. Por eso hay muchos lugares donde cámaras de seguridad están grabando a niños que van caminando o andan jugando en los hospitales, en algo, porque ellos saben que tarde o temprano sus papás van a ir ahí. Ujú. Y es una manera ellos de verlos y no se quieren ir. Es como cuando tú llevas un niño a tu escuela y el niño se arrastra para que no lo Para dejes no en la irse, escuela, correcto. para quedarse con ustedes. Es lo mismo. Hasta que ese niño se va acostumbrando o hay alguien que lo va guiando, en este caso su maestro de clases o en Sí. este caso un guía espiritual que le dice, vente, Fulano. Jaimito, vente, vámonos ya. Y ellos, no, mi papá, mi mamá, mi papá o mi mamá, y todavía lo dejan ahí. Y ese niño sufre, esa alma sufre, y esa alma empieza a hacer manifestaciones en el lugar donde hay una casa, un hospital, un campo de fútbol, X circunstancias. ¿Sí? Y como para ellos no existe el tiempo, para nosotros sí. Si un familiar de nosotros fallece, como el caso de mi hija, para ella, si acaso van a pasar 30, 40 segundos de lo que llamamos tiempo. Para mí ya van 35 años. Y pueden pasar quizás otros más.
y el día de nuestro encuentro va a ser como si nos hubiéramos separado hace un ratitito, un momento. Si usted tiene alguna pregunta, puede enviarla en cualquier momento en nuestra página. Estamos en vivo ahora mismo en Los Hijos de la Mazorca. Vamos a un corte y regresamos. No le cambie. No, le iba a preguntar que después de que pasó, pues que si después de que pasó eso, ¿usted se cambió de casa? No, nunca me he cambiado de casa. O sea, Pero, o sea, ¿fue aquí o...? no, fue en México. Y aquí, por ejemplo, ahora que está aquí, ¿no se le manifiesta? Ella se manifiesta porque hay una conexión muy importante entre padre e hijo. Cuando verdaderamente yo digo que es un amor sincero y profundo, eso nunca muere, Diana, eso nunca se va. Sí. Entonces hay cosas que momentáneamente te recuerdan a algo de ella, porque hubo algo en la casa. Sí. Por ejemplo, si me estoy tomando un chocomil, un ejemplo, a ella no le gustaban los chocomiles, aunque quería chocomil, pero no le gustaban. No me gustaba. Entonces yo lo agarro y me lo tomo y se me viene ese recuerdo y esa sensación de cuando estaba ella conmigo, que no lo quería. Cosas así por el estilo. Entonces yo hay veces que me preocupo tanto porque salgo a la calle, como ahorita con estas cuestiones que hay tan difíciles, y en mi interno algo me dice, papi, entonces estate tranquilo, vete a donde tengas que ir. Y son conexiones muy grandes, muy fuertes. Dice aquí una persona que si las personas que mueren, por ejemplo, a ella se le murió un hijo de 4 años, han pasado 16. Dice, ahora él sigue siendo un niño. Él sigue siendo un niño. Ok. Sí. Porque se acuerdan que les digo que el tiempo no pasa. Sí, eso es por no comer las tortas, Dianita. Ya sé. Que ya sé. Ya Entonces, eso, Gallito, fíjate bien lo que te voy a decir. Ha habido muchos testimonios de gente que ha muerto clínicamente y por alguna razón regresa a la vida. Y platican que se encontraron a su abuelito allá en otro lugar que es diferente a la tierra, pero dicen que estaban un poco más jóvenes. Ellos platican que estaban más jóvenes. Y cuando murieron sus abuelitos, murieron ya viejitos. Pero ellos se los encontraron más jóvenes. Sí. Porque ¿Por yo qué le preguntaba esto de lo de su hija, porque pues ya le había comentado que mi papá falleció. Sí. Y, por ejemplo, donde nosotros vivíamos cuando él falleció, pues obviamente pues ya no vivíamos ahí, pero siento como que si hubiera estado siguiendo a mi mamá. O sea, porque de repente si estábamos en una casa y veíamos sombras, mi mamá decía, es tu papá. O si, porque nos pasaban cosas así raras, o sea, de que se prendía la tele, se escuchaban, se subían las escaleras, se prendía también el radio. Entonces no sabíamos a qué se debía todo eso, y mi mamá siempre dijo, Es tu papá. Pero eso pasaba cuando recién falleció él. ya había fallecido. Ya tenía tiempo de haber fallecido. Y ahorita Pues en la fue actualidad. en el Inter. Fíjese que mi mamá ahora dice que cuando tiene, que con lo que tiene, dice que antes de que se enfermara, que sentía que alguien se sentaba en la cama y que la acariciaban. Entonces, no sé. Fíjate. Mi mamá, yo siento que no ha Fíjate. dejado a mi papá Descansar, trascendirse. trascender. Sí, No, porque siempre, no sé. mucha gente dice eso, que no los deja uno ir, es cierto. A veces por el dolor tan grande que uno tiene, los recuerda y los recuerda, Claro, pues es que cómo no. ¿verdad? Entonces llora uno y se dice que esa es la razón de que los anclas aquí contigo y no se van. Pero también ellos cuando están en esa otra parte, te están viendo y prefieren no irse para estar cerca de ti. Les voy a contar una historia muy, muy bonita y muy importante que sucedió en un lugar de México. Una señora. Espérenme, vamos a la de nuevo. Bueno, Nos quedamos en pausa con la señora. Una señora. Historias macabronas con los hijos de la mazorca. Oigan, y continuamos con el doctor Alfredo Reza y la licenciada que está. Adelante, licenciada, ¿cuál es la información que nos iba a decir? a La ver, información, Sí. no había ninguna información. sí, bueno. licenciada. Usted iba a contarnos Usted una la historia historia. muy bonita. Bueno, ese como vimos que estaba en el celular, creíamos que estaba... Qué bueno, doctor. Estoy El doctor monitoreando. y yo estamos conectados. Estoy Sí. monitoreando yo todo. El doctor y el gallo se enchufan. No, La cállate chica los que hocico, todo se menso. escuche bien. Doctor, Bueno,
Cuéntanos una historia. Escucha, pon atención a la Fíjate, historia que sí. no tiene nada que ver con religión. Pero bueno, adelante, doctor. Ay, ya Es que cállate. el gallo tiene una frustración terrible, Adelante, pero verdad, doctor. pero ni modo. Apenas se anda dando cuenta. Adelante. Doctor, es que estaba hablando de la casa de frustrado que Vélez, de está. rostro de Vélez, y lo metió a Jesús. Pues bueno, es que estoy hablando de cómo hay impresiones tan fuertes de Ah, energía A ver, que al momento de trascender o de resucitar o Doctor, de usted no les espérame. explique. Usted cuéntenos. Ahí en ese momento se plasman las figuras como se plasman en la casa de los rostros de Belmes. Belmes, como se plasman en otras cuestiones. En el manto de Arturín. oiga, pero nos manto iba, de- nos llama iba a espérame, Miguel. ahorita te la platico, espérame. nos iba a contar la Entonces, historia, doctor. ahorita te la platico. Ah, Y entonces A ver. viene lo de la sangre en las manos, también es una impresión energética muy fuerte, Ajá. que la gente tiene que entender y comprender, Sí. que son deseos tan grandes psíquicamente que se pueden plasmar factores negativos o positivos en las paredes o en el techo y eso, para que no tengan miedo, ¿sí? Ok. Ok, estamos ahí bien. Ahora les iba a contar una historia de acuerdo al tema que hemos estado platicando. Esto sucedió en un pequeño pueblo en una pequeña comunidad rural de México. Era un matrimonio. El esposo se trasladó a Estados Unidos para buscar una vida mejor. Ajá. Nunca regresó, dejó 3 hijos. Resulta que la mamá empezó a enfermar y la mamá murió y dejó a los 3 pequeñitos. huerfanitos. Sí, Y, sí. y el papá. Entonces, los niños pues quedaron a resguardo de los vecinos o alguien que se quiso hacer cargo, Pero pero, adoptar la llorona. pero porque ellos no se quisieron ir, se quisieron quedar en su casa y como quiera iban y les daban vueltas. les echaban la vuelta. Pero resulta que pasaba la gente y escuchaban a los niños sonriendo Está feliz. y los encontraban muy cambiados y bañados. ¿Quién lo hacía? Y así anduvieron y nadie se atrevía a ir a ver, Ajá. hasta que fueron y le comentaron al sacerdote de esa región. Ujú. El incrédulo él fue y lo que se encontró fue algo sorprendente. ¿Qué ¿Qué se Se encontró? encontró a su mamá, ¿Del doctor? de ¿Del las sacerdote? niñas peinándolas. O sea, ¿la To- vio? todos O sea, los- su espíritu venía y las peinaba. todos los días las estaba cuidando, las cambiaba, las bañaba y las peinaba. Oh. Imagínense con el pendiente que puede morir una madre con niños pequeños. Imagínate tú nada más si los niños por eso no querían ir a la escuela. Por Y eso esto no es, se esto iban. es verídico, ¿eh? Ujú. Esta historia es verídica. O sea, es un suceso que pasó y está muy, muy bien documentado. Ahora, ¿qué pasa con esto? El sacerdote habló con la mamá de las niñas. Ujú. El sacerdote se hizo cargo de las niñas, buscó la mejor familia para ellas. Y cuando eso pasó, las niñas dijeron, ya se fue mi mamá. Y no se volvió a manifestar la mamá a las niñas. Ay, qué Ah. triste. Se fijan Qué triste. La cajetearon. cómo es el amor, ¿verdad? Ujú. Y cómo pasan esos sucesos. O sea que una persona cuando muere sigue siendo la esencia de esta persona, sigue siendo exactamente la misma. La misma. Sí, Porque, pues o sea, seamos honestos, hay gente mala, Sí. hay gente con mala intención. Aquí mismo, ahora mismo usted y yo estamos hablando, estamos escuchando, está en la radio, está trabajando usted en cualquier momento, en Y cualquier hay lugar. alguien Hay odiándola. gente mala alrededor de nosotros que han Sí. hecho cosas terribles y que andan por ahí como si fueran una persona normal, común y corriente. Cuando esta gente muere, doctor, su esencia, que es de maldad, sigue siendo exactamente la misma. Cuando, ¿se acuerdan ustedes que en uno de los programas, casi del principio que llegué aquí con ustedes, Ujú. hablaba Ajá. sobre lo que tú decides y escoges en el cielo antes de venir a este plano terrenal? Sí. ¿Sí? Ya vienes con un destino marcado. Uno lo escoge. No, Uno lo dicen que escoge, uno lo escoge. Y en estos casos, hay veces que tienes que aprender de la maldad que manifiestas, porque te toca aprender de ahí. Como te puede tocar un estado de riqueza y tienes que aprender de la riqueza. Sí. O puedes llevar una enfermedad terminal y tienes que aprender de la enfermedad terminal. O tienes que aprender del alcoholismo, de la prostitución, o de tantas cosas. Y lo tienes que aprender. El día que falleces, te vas a dar cuenta si verdaderamente aprendiste esa lección. Pero más sin embargo, también hay que entender esto. Y hay que quede bien claro. Hay entidades malignas que así como nosotros existimos y vivimos en este plano, también existen en este plano y viven entidades malignas que se hacen pasar como seres humanos. Sí. Nos guste o no, y ellos existen.
¿Cómo que se hacen pasar por seres humanos? Sí. O sea, ¿Los que pueden, encarnados o pueden qué, no? hacerse, pueden Sí. transformarse en alguien, Materializarse. materializarse, o podemos escuchar. Por ejemplo, a lo que me refiero es, hay mucha gente, y yo sé que hay personas en este momento que van a decir si es verdad, yo lo viví. Hay alguien que, por ejemplo, en algún momento ha sentido el aroma de alguien que ya murió, el perfume Sí. de una persona, o escuchó la voz de un ser amado que murió hace Sí. varios años que llamó su nombre. O sea, hay gente, hace una semana estaba hablando con una persona que su esposo murió hace 5 años. Ella me estaba comentando que estaba dormida hace un par de días atrás y que escuchó literalmente la voz de su marido llamándola, y ella se despertó y dice, estaba en el cuarto conmigo, es que él estaba allí conmigo. Entonces, esta gente se queda, podemos sentir su presencia, podemos sentir todo su, o sea, podemos sentir Ya su sé. energía todavía, ¿no? Fíjate que es una muy buena pregunta, Gallito, porque yo siempre he hablado de cosas que en muchos libros sagrados nos dicen que no debemos de hacer eso porque los De vivos, hablar. los muertos no regresan. Sí, Pero ¿por qué te dicen eso? Te dicen porque tienes que tener cuidado en vez de que nos eduquen ante una situación de ese tipo. Las entidades malignas, esas existen, nos Sí. guste o no. Y ellos saben de nuestras emociones y nuestros sentimientos. sí, Y se hacen pasar por un ser querido que ya trascendió. Y por eso creemos que son nuestros seres queridos los que nos están hablando. En un 50, 60% es verídico de un familiar, el otro 40% es por una forma grotesca de la malignidad que se hace pasar por los seres queridos. Entonces esto es muy difícil, Gaito, muy difícil, y tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Aquí lo que debemos de guiarnos, Gallito, es por lo que hemos perdido, la intuición del corazón. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren los fantasmas? ¿O qué quieren los demonios? Los demonios, esa es la palabra, los demonios. Acabar con tu vida, con tu existencia. O sea, ¿nos quieren matar? Sí. Literalmente nos quieren matar, pero si son demonios. Sí. Ok, a ver, yo le voy a hacer una Pero, pregunta. a Si ver. son demonios, son seres con fuerza o con poderes de otro mundo. extra, no sé, De otro mundo. si tienen poder, ¿por qué no los matan? O sea, si tienen el poder de matar a alguien, ¿por qué no lo hacen? De una vez. Y Tienen tanto el poder, problema. pero tienen la libertad Si para tanto hacerlo. problema, ¿me entiendes? Ellos No la tienen. se alimentan. Miren, en la vida hay un factor muy interesante. Ajá. A nivel global, ¿qué está sucediendo? A nivel global. Pues No, no sé. todo ¿Qué? el- La ¿Cómo guerra. no? Dolor, Ah, es un dolor. Dolor, odio, envidia. Es un dolor horrible Sí. lo que está, angustia, miedo. No, es una cosa terrible lo Sí. que está pasando en estos Certidumbre, momentos todo. a nivel global, ¿sí o no? Sí, sí. Que se ¿Quién? escucha muy, perdón, que se escucha muy feo en vivo, dicen. Hay una persona que está preguntando que... Pues Ah, es váyase que, Qué al bueno. TikTok, es que Diana tienen, Riesco. tienen equipo chafilla los hijos de... No, pues es que también llega bien tarde y le estamos ahí Sí, mueve. se, mueve. Ay, sí ay, se ay, escucha qué- bien. Sí se escucha bien. Bueno, Ok, A ver, chécalo ya. Entonces- tú, Fanny. fíjense bien en esto que les voy a decir. a ver, doctor. Nosotros sabemos que detrás de muchas cosas son niveles espirituales, niveles materiales, económicos y niveles espirituales. ¿Qué les dije? ¿Quién come de nuestras emociones del dolor? Pues los demonios. Los arcontas. Los demonios. Ah, No vengan con sus cosas, por favor. Sí, No, es que dijo es que los que- Es que eso, arcontas. es bueno. O hace la pregunta. A ver. Espérame. Entonces, ¿quién come de ellos? Los demonios, dice el gallo. Ajá. El gallo quiere que digamos demonios, pues los A demonios ver. son, hombre. ¿Sí? Ellos comen de nuestras emociones. ¿Y quiénes están en el poder? Demonios muy elevados, Ujú. que provocan todo esto para que la raza humana produzca esta ansiedad y este dolor y ellos se puedan seguir alimentando. Sí. Así es como se manejan estos sistemas en esta situación que le llamamos nosotros el tercer cielo. Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer aquí? Valernos los que tenemos algún poquito de conciencia en esto, utilizar muchas plantas, Sí. muchos cuarzos, tenerlos en nuestra casa, A ver, tener obsidiana. Aquí hay una pregunta, doctor. Dice, Pues no me buenos dejan, días. No, pues sí, doctor, pues que si no, A ver, dice, échalo. yo recientemente, hace unos días, me desperté a las 4:30 de la madrugada, cuando estaba dormida. Yo sola sentí que alguien se acostaba a un lado mío y después sentí un abrazo muy tierno, pero me dio miedo. Pues estaba sola en mi recámara. O sea, alguien la abrazó
y sintió mucho miedo. Entonces quiere saber qué podría haber sido eso. Nosotros tenemos una generación de familiares que ya trascendieron, ¿sí? Tenemos un centenar de ellos, de muchas generaciones, de que a veces ni siquiera conocemos quién fue el tatarabuelo, ni siquiera el bisabuelo, quién fue. A veces los abuelitos, pero a veces ni siquiera los bisabuelos, nada. Entonces, ellos sí saben de nosotros. Ellos saben bien porque ellos no han muerto, ellos siguen viviendo en otro plano. Y ellos siempre están fomentándose por el amor. Y en muchas ocasiones vienen a este plano terrenal y te dan un abrazo. ¿Sí? Y ese abrazo no es como el que te daba tu papá o tu mamá si ya trascendieron. Pero sabes que es algo similar. Pues, ¿quién fue? Ahí es donde empezamos a decir, pues sabe. Pero puede ser un familiar de unas generaciones que no conocemos. Si hay alguien que tenga alguna experiencia, alguna pregunta sobre algún caso, alguna historia, alguna leyenda, de esas leyendas que la gente cuenta, puede enviarnos mensaje ahora mismo en nuestra página Los Hijos de la Mazorca, puede llamar por teléfono. Recuerda que todos los mensajes que nos envíen son anónimos, no vamos a mencionar su nombre, solamente cuéntenos cuál ha sido su experiencia. Hay una persona que dice, cuando murió mi papá, yo deseé tanto volver a verlo, hasta que regresó un día, pero no era él. Se veía diferente y me dio miedo. Y dice, doctor, ella lo vio muchas veces cuando realmente ni siquiera quería volver a verlo después de muerto. Lo veía en sus sueños, se lo imaginaba, le movían cosas. Realmente, doctor, tal vez el deseo de esta persona estaba abriendo ella preguntas si su deseo o sus ganas eran tan fuertes que pudo haber ella abierto tal vez una ventana hacia el mundo de los muertos. O sea, podemos desear tanto algo con tanta fuerza que sucede algo como esto. Sí, es tanto el amor y el gran deseo de poder volver a ver a tu ser querido para expresarle lo que no le pudiste expresar en vida, y ese ser querido de alguna u otra forma se manifiesta, porque abres un contacto con ese ser querido. Fanny, tú pasaste por una situación también muy triste, muy dolorosa. Yo tuve la oportunidad de conocer a tu papá 2 o 3 veces, pero para mí fue algo maravilloso. Sí. Porque fue para mí una persona muy educada cuando yo lo traté. Es muy expresiva relacionado a la vida, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, Fanny, ¿has tenido alguna conexión con él? No. ¿Nada? No. ¿Ni en un sueño? Solamente una vez lo soñé, pero nomás me decía como que, ay, mi Andreita, y me abrazaba. Y ya, fue todo. De ahí no he vuelto a soñar con él. Fue como que la despedida. Pues sí, le platiqué a mi mamá y me dijo que sí, porque casi, ya se va a cumplir un año de que falleció y yo no lo había soñado para nada, o sea, para nada. Y todo el mundo lo soñaba menos yo. Entonces, no sé si le conté, pero conmigo mi papá falleció, o sea, yo estaba con él cuando él dejó de respirar y no lo había vuelto a soñar yo para nada. Pero no sé, o sea, como que tampoco estaba intranquila porque pues Sí, yo sí, estuve tranquila. Entonces, no, la verdad no. Ya después, hace poco, yo creo que hace como un mes, fue que soñé eso. Que me decía, es que él me decía Andreita, como mi abuelita. Entonces me decía, ay, mi Andreita, y me abrazaba. Pero no me acuerdo el contexto, nomás recuerdo esa parte. Y a lo mejor Sí. sí es como que cuando lo sueñas es cuando ya se despiden, ¿no? Sí, puede ser. Pero a mí me pasó lo mismo con mi abuelo. Mi abuelo fallece y luego ya pues lo estábamos enterrando y sueño con él y me dice, o sea, lo veo y le decía yo, estamos todos, de hecho, en su casa, porque yo me quedé en su casa, y le decía, oh, y me dice, ay, mi hija, y que no sé qué, y les decía a todos, miren, no ven a mi abuelo, y que no sé qué, está aquí, y todos decían, no lo vemos, o sea, y luego, no, sí, miren, aquí está, y luego le dice, pero ¿qué te dice? Y le preguntaba yo a mi abuelito, le digo, ¿quieres decir algo? Y me dice, diles que no saben lo que daría por volver a estar otra vez con ustedes.
Y yo Entonces, así como que... ¿Y tú? Y O sea, obviamente tienen me una- desperté y tienen- les ellos vienen a dije, oye, despedirse. soñé a mi abuelo diciendo... De Porque alguna- le voy a decir una cosa, a mí también se vino a despedir mi abuelo de mí. Yo recuerdo Sí. muy bien que yo lloraba mucho. Cuando él murió en un accidente automovilístico. Y murió tan de repente. Yo vi el dolor en mi familia. Yo recuerdo muy bien que a mí me dijeron que yo no tenía que llorar porque yo era el hombre de la casa, el papá de mi mamá. Entonces yo tenía que cuidar que ella no llorara, no llorando. Yo era un niño. Y entonces yo decidí llorar a escondidas. Y así fue por muchas noches. Hasta que una noche, mi abuelo llegó. Yo estaba en la recámara, yo estaba dormido, era de noche, estaba oscuro. Y lo recuerdo perfectamente, no estaba soñando. Yo estaba acostado nada más con los ojos abiertos porque estaba terminando de llorar y de repente vi una sombra parada. Era una silueta de un hombre observándome al pie de la cama. Cuando yo vi esto, me dio muchísimo miedo, por supuesto, me quedé congelado del miedo, tanto que no pude ni siquiera decir nada. Entonces, recuerdo muy bien que él me llamó por mi nombre, bueno, por el apodo con el que me conoce, mi familia, las personas con las que, el nombre con el que me conocen las personas que me vieron crecer. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No lo voy a mencionar aquí. Baby, cuando- Baby Boo. Cuando Baby Teletubby. Burbujita, ¿no? burbuja. Burbuja. Entonces, doctor, yo lo El de escucho. Pechito también, tu perro. Yo lo escucho, es que esta vieja me da por acá. Mejor ¿Por la voy a qué? ignorar. La voy a ignorar. Entonces, doctor, me dice, me llama por mi nombre. A mí me da muchísimo miedo. Me quedo congelado. Y me dice, yo ya estoy bien, porque él había muerto en un accidente automovilístico. Allá en nuestros países, yo no sé si ustedes recordarán que una persona muere. Si muero hoy en la noche, ya me están velando. Sí. Sí. O sea, no es cuestión de... Están- Nos- O sea, Sí. aquí te mueres en los Estados Unidos y la velación va a ser dentro de una semana, Ajá. ¿no? Sí. Y lo ponen en un horario, allá no. Bueno, al menos eso es lo Hasta que que yo... te lo entregan. ¿no? Yo al menos eso recuerdo. Él fue a las 11 de la mañana, tuvo un accidente al mediodía, se murió ahí mismo, en la tarde ya lo estábamos velando. Así fue, así era esto. Pero al día siguiente ya estábamos enterrando, ya, de una vez, rápido. Entonces, recuerdo, doctor, que esto acababa de suceder. Y él me dijo, yo estoy bien, ya no me duele. Y dijo algo, ya no llores. Y cuando dijo que ya no llorara, me agarró la oreja y desapareció. Simplemente. Porque él siempre me tocaba la oreja cuando me veía. Entonces, Ajá. fue la última vez que él me tocó la oreja y desapareció. Ahora de adulto, cada vez que tengo miedo, por eso me tapo las orejas. Porque Pero ¿cómo te decían de cariño? No Tu vamos a hablar de eso, ¿cómo? No, doctor. sí, es que No, para, o sea, para... Le decían el orejas, el oreja. Chore. el dedotes. El chore. No, hombre, ¿cómo es? Este güey se les pone de pechito. Con eso no se puede, El ¿verdad? dedos grandes. Y bueno, no, fíjate, Gallito, que eso es bien, bien interesante porque nosotros muchas veces no es que no dejemos ir a nuestros seres queridos a que descansen, con el llanto, con el sufrimiento, y dice uno, ya suéltalo, ya déjalo. Es cierto, pero mientras no entiendas que es parte de un proceso de la vida, que es muy difícil que lo comprendas, entonces no lo vas a dejar. No lo vas a dejar y ese ser querido siempre va a estar cerca de ti. Todos van a estar cerca de él. Eso sí se los digo yo y es algo maravilloso. Sí. Si hay alguien que tenga alguna experiencia, puede enviarlo en cualquier momento en nuestra página Los Hijos de la Mazorca. Recuerde que nos puede sintonizar. Dice, aquí hay una persona que dice, yo quiero que vengan mis papás a darme un abrazo, lo necesito mucho, doctor. Ten cuidado con lo que pidas. Una persona, porque sí he escuchado eso que dicen, oye, ten cuidado con lo que pidas, ten cuidado con lo que pidas, se va a abrir una puerta, Sí. ten cuidado con lo que pidas. Porque a veces pedimos y no sabemos exactamente cómo hacerlo. A veces decimos cosas, doctor, que hay que tener mucho cuidado.
Como aquella persona que le dijo, ¿sabes qué? Vete, no te quiero volver a ver. Vete, sal de la... Y se fue y se murió. Y no lo volvió a ver. Sí, Entonces uno debe tener mucho cuidado con lo que sale de su boca. lo que están vociferando. Doctor, una persona puede pedir, como por ejemplo ella dice, yo deseo que mis papás vengan a darme un abrazo. ¿Es posible Sí. esto? ¿Le puede abrir? ¿O Bueno. puede ser algo peligroso o arriesgado? Uno puede pedir lo que quiera, pero hay un dicho, mal dicho o bien dicho, yo no sé cómo lo puedan tomar Ujú. ustedes, donde dice que Dios no cumple antojos ni endereza jorobados. Pero es muchas veces el sentimiento. Hay sentimientos, hay pedimentos de desesperación, Sí. hay pedimentos de dolor, pero hay pedimentos de amor. ¿Cuál creen ustedes que podría manifestarse si lo pidieras? El de amor, ¿no? El del amor. Ujú. Sí. Y ese pedimento, si es con amor, Dios te puede dar el permiso a estas almas para que puedan venir, aunque sea en el sueño, Ay, ¿sí? qué rico. A darte un abrazo. ¿Sí? Sí. A darte un abrazo, porque yo en lo personal yo estoy agradecido con el Creador, aunque la gente no me lo quiera creer, eso no me interesa, me vale un comino, pero a Uy, mí, no, a, el a mí, pleito. a mí, ¿Le vale un cacahuate? mi Dios le dio permiso a mi hija para venirse a despedir de su padre. Doctor, Y yo le di su bendición para que ella se fuera. Es algo maravilloso y eso fue de amor, ¿verdad? señores, ahora estamos en vivo en Diana Día 5 en TikTok. Hay una persona que dice lo siguiente: mi madre me despertó en mi carro, evitando accidentarme en la carretera 45 cerca de Saltillo, Coahuila. O sea, A él se le manifestó su mamá. Yo creo que Para que evitar. sintió que era su mamá. Imagínate que Pero ya había o sea, muerto la mamá, ya había muerto. la mamá ya había muerto Oh. y él iba manejando, dice, en la carretera 45 cerca de Saltillo, en Coahuila. Y seguramente se estaba quedando dormido y él dice, mi mamá me despertó en mi carro, evitando accidentarme en la carretera mientras manejaba. O sea, él se estaba quedando dormido y seguramente en algún momento llegó alguien y le ¿Le vio el dijo, peligro? a su mamá, despierta. Y en ese momento, doctor, como si algo pasó y se despertó. Bueno, a ustedes, esto que voy a decir, espero que a ustedes les haya pasado alguna vez, alguna ocasión. Estando yo dormido en mi casa en México, ¿sí? Yo estaba solo. Y siempre, como la luz eléctrica, las redes eléctricas no están como preparadas para recibir voltajes un poco fuertes, ajá. yo conecté un pequeño calentoncito, porque estaba haciendo mucho frío, Sí. un pequeño calentoncito. Y ahí lo dejé, dije, aquí que se quede en la noche para que caliente un poquito. El gallito, como a eso de las 2 de la mañana, yo me desperté, algo me despertó. Sí. Yo sentí que me jalaron los pies, que me pegaron en la planta de los pies. Y me desperté, pues no estaba haciendo corto el mendigo calentón. Entonces, Pero ¿y cómo se despertó? no te estoy diciendo Me que jalaron las patas, ¿no? yo sentí que me jalaron los pies, que me pegaron en los pies. Y al momento de despertar, estaba haciendo corto. Rápido me paré y desconecté esa cosa para que no siguiera ardiendo. Sí. Sí, ¿para qué? Pero fíjate bien cómo son las cosas, porque otra cosa hubiera sido que me hubiera despertado Sí. instintivamente, pero no, fue algo que me tocó Oiga, para despertar. Doctor, tenemos Sí. a Claudia en la línea. Hola, ¿cómo estás, amiga? Buenos días. ¿Tienes alguna historia macabrona que quieras compartir con nosotros? Pues quiero nada más comentarle algo que siempre he tenido, no sé qué será una de esas cosas, pues, Sí. que es cuando la persona antes de morir viene y te avisa que se va a morir. ¿O viene a despedirse? ¿Cómo? O sea, ¿No viven en el mismo país? Dice, No, sí, pero, o sea que tuve como una pesadilla, pues, voy a despertar. Ajá. Y mi abuelita vino y se despidió de mí que ya se iba a ir, ya iba a fallecer, pues, y ya se iba a ir. ¿Y sí Y falleció? nadie sabía nada, pues no estaba enferma ni nada, falleció. Sí falleció. Órale. Y también otra persona también vino y me dijo que ya se iba a ir. ¿y si murió? A su esposa. Entonces yo le dije, pues dígale usted. Y pues también murió. Y sí fui y le dije a la esposa. Fui y le dije que se preparara, ¿verdad? Que
que arreglara todo lo que tenía que arreglar, ¿verdad? Porque su esposo iba a fallecer y sí falleció. ¿Cuántos días pasaron después de que tuviste o soñaste eso? ¿O cómo fue que lo viste? ¿Cómo te avisó que iba a morir? Que me da como una pesadilla, algo así que no puedo despertar yo. Ya sabes, una pesadilla fea. Ok, ¿y sueñas que esta persona se muere y a los días se murió? Sí, a los 15. A los 15 días. ¿Y esto te ha pasado varias veces, amiga? Sí. Ay, güey. Por Ok. ejemplo, La cara de Diana. Ajá. las nietas de mi papá, la soñé, esas sí las soñé, que estaban muertas, pero ellas estaban vivas. Eran 2 hermanitas y las soñé que estaban muertas en un charquito de agua. Y así se murieron en el río Bravo. Ahogadas. Wow. O sea, como que tú predices la muerte de las personas que sueñas. 300. Porque no era una niña, tenía como 7 años yo. Uy, no. Hay muchas personas que Entonces, hay varios casos que me pasan así y pues yo, pues me da mucho dolor porque son gente que quiero mucho, especialmente mi abuelita. hay muchas personas que presienten acontecimientos que son dolorosos y van a pasar aunque tengas 5 o 6 años, aunque tengas 8 años, aunque tengas muy grande. Abres en el corazón que va a pasar. Sí, por eso te digo, hay gente que tiene esa dicha de poder prevenir. ¿Por qué? Porque pueden avisar a sus familiares y pueden tal vez prevenir. Tal vez pueda pasar el suceso, pero no en magnitudes trágicas, porque uno no puede cambiar el futuro. ¿Pero esto es un don, doctor? ¿O es algo que a ti te gusta tener esto, saber esto, cuando alguien va a morir? No, de ninguna manera, jamás. Pues bueno, pues yo sí siente, si usted siente que tiene ese don o sigue previniendo las cosas, o sea, premeditándose a las cosas, pues trate de buscar la forma de poderse ayudar, como pues buscando rezos, oraciones para usted. Yo le puedo decir una cosa a Claudia. Oiga, pues fíjate, amiga, que tú no eres la única, ¿eh? Y aparte de eso, también estaba escuchando tu historia de tu abuelito. También un tío falleció en el río, el carro en el río, y falleció él con otras personas allí. Y él se empezó a despedir de mí. A mí me pasa lo mismo que a Y ella. A mí me pasa lo mismo que a ti, amiga. Y a mí no me gusta tampoco. No me gusta saber cuando alguien va a morir, pero yo sí lo puedo saber y no me doy cuenta hasta días después, hasta cuando ya pasó. Aunque la gente no me crea. No, yo antes. Tiene la esposa del conocido esto que decirle y que yo diciéndole que ojalá sea mentira y si fue verdad, ¿me entiendes? O sea, en vida, ¿me entiendes? Eso es lo peor, Claro. en vida. Claro. Amiga, muchísimas gracias y vamos a escuchar qué es lo que dice el doctor, pero vamos a hacer un corte. Muchísimas gracias por llamarnos, ¿eh? Pero no eres la única. No eres la única. Ay, pues qué feo. Oye, Corcho, el gallo se sigue apuntando. No, Di algo. no, es verdad. No, me espérate, que quiero agarrar los 100 billetes de acá de la. Vamos de un la corte, de la doctor. hojita. Vamos un corte. Vamos un corte. Y La idea son 100 billetes, doctor. Es que es verdad, doctor, este tipo de cosas pasan. Vamos No, y regresamos sí. de volada. Oye, Gallito, tú que eres el dirigente de la técnico de aquí de este tejimaneje del radio. Dile a Fanny que ya no esté jugando a la granjita ni al corte Estoy también, por escuchando favor. el en vivo, que se escuche todo bien. Ni me hace caso. ¿Qué pasó? No lo Esté oye, nomás doctor. quejándose, doctor. Trae audífonos, Fíjese. doctor. Es que no me leen ningún mensaje ni No nada. están mandando ¿Cómo que mensajes. no? El único fue el que dijo Don Gallo. Chuy ya se le había muerto su mamá, sí dice. ¿Eso qué? Claudia García, pues muchas gracias por estar sintonizándonos en este programa. Saludan mucho a Venancio. ¡Venancio! Un saludo allá para El Salvador, a Reina y a Humberto. ¡Salud! Un saludo a Michelle, mi hija Michelle, que también está Saludos. por ahí. A mi esposa ahora no se ha conectado, aquí no se ve que esté conectada, a lo mejor no tiene ganas de oírme. Y bueno, pues a Milwaukee, a mi hija Fátima. ¡Salud! ¡Salud, hombre!
¡Hombre! Chihuahua. Oh, pues perdón por estornudar, No, hombre, discúlpeme. Mejor me muero. Mejor me muero. Me arranco la nariz para que no estornudar. Y No pues nos un estamos saludo para incomodando. todos, para Pacheco, Martita y Madrecita. Yo sé que me está usted viendo. Un gran abrazo, madre, un gran beso a mi hermana Norma que está ahorita con usted, a usted, madrecita mía, a mi hermana Sonia. Que Dios los bendiga La siempre. pura familia del doctor está Siempre, conectada. siempre. Son mis únicos fans porque aquí no hay nadie más, ¿verdad? Aquí no soy tan famoso como Dice, Como en aquí Zacatecas. como dice, Diana, Don como... Chuy, dice, vámonos para la fiesta del 4 de julio, doctor, a la danza en Cántaros. Ah, sí, vámonos a la danza. Ahí está. Vámonos, qué padre se la pasa uno ahí, ¿verdad? En la mañana al menudito, a mediodía a la birria y luego en la tarde al pozolito, a los chicharrones y luego a la danza. No, Así está es. padre la cosa. Sí, ¿verdad? si les gusta el live, denle like o manden regalitos para que podamos seguir poniendo el en vivo. Así que denle like nada más así en la carita del doctor, denle así tap, 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 tap. En la carita del doctor. Y sí, ¿qué es la fiesta de? Enséñale, ¿Quién doctor, es la que le acaban fiesta de de cortar su danza cabello, de doctor. Cántaros? ¿Dónde? Enséñale a la gente que le acaban de cortar su cabello. Acá me están criticando mi corte de cabello. El gallo cuando llegué no me dijo que se me había crecido la cabeza o que me había pasado. Pues sí, doctor. Pues así No, estoy de doctor, es que lo cachetón. barato sale caro. Pues sí, pero pues esta es una recomendación del corcho. Ahí fue donde Ah, me chinga, yo. recomendó el corcho y gallo. Yo Pero bueno. yo me quedé con la duda de qué es la danza de Yo Cántaros. se lo recomiendo con la mía, lo dejan como artista, doctor. Cántaros. Oye, aquel, oye, el agua. Dice que Cántaros. Es la capital de Cántaros es un barrio. Zacatecas. Cántaros es un barrio de mi pueblo llamado Jocaliente. Es un barrio. Caliente no es un lugar fantasma ya, doctor. No, muy bonito ese lugar. Prácticamente está en el centro. Y ahí la gente es muy unida, Ajá. muy unida. Se cooperan todos para hacer su fiesta de ese pedacito de tierra. Manden burritos de moyagua. Sí. Dice, hola, buenos días. Mi papá de mi Sí, esposo está muy falleció, lejos, está pero muy yo lo lejos. soñé que se despidió de él en mi sueño. Pero no le dije nada porque yo como le iba a decir que su papá había fallecido si yo no sabía. Luego a las 8 de la mañana me avisaron que su papá había fallecido Sí. y tenía que hacerlo yo. Que avisarle. Esos sueños de cuando Wow. sueñas ¿Qué a son alguien premoniciones? que fallece. Ay, qué. Bueno, ahorita entramos. Fíjate que una de las cosas, Diana, por las cuales yo muy independiente de, como ustedes hablan, que de dones y todo eso, yo lo tengo de otro concepto. Pero yo no hago mucho caso a las manifestaciones fantasmogénicas que se me Vamos. presentan, porque me encargan cosas y hay ocasiones que yo no podría dar un mensaje, por decirlo, a Vamos. Australia. ¿Sí? Es muy difícil para mí, entonces mejor me bloqueo. Sí. Qué bueno que nos están acompañando el día de hoy. Tenemos al doctor Alfredo Reza en el estudio. Si usted ha tenido alguna experiencia paranormal, alguna experiencia, pues, no sé, con fantasmas, muchachos, Con entes. con entes, qué sé yo, puede usted enviarnos un mensaje en cualquier momento en nuestra página, Los Hijos de la Mazorca. Aquí hay una persona, doctor, que dice lo siguiente, y es que estamos hablando de cuando hay personas que tienen esta capacidad de poder sentir, no sé, la muerte de alguien que está lejos. ¿Usted en algún momento ha sentido o presintió o vivió o soñó que alguien había muerto y de repente, ¡pum!, esa persona murió? Fíjate, Gallito, que yo por el mundo, yo he andado recorriendo el mundo. Le he dado 5 vueltas al planeta, haciendo Ni que fuera el chango que Ya metió Estoy, en la te estoy órbita. hablando, pues ya como tú no... ¡Cállate, Es que menso! tú nomás conoces... Ping-pong, doctor, ping-pong, ¿para qué le hace caso? Sprint ya limpio Monterrey, No le es el haga único caso, que doctor. conoce. Ping-pong, ping-pong. ¿Cómo que le he dado 5 vueltas al planeta? ¡Qué te doctor? importa, menso! Claro, conociendo diferentes Ah, bueno, países. En un globo aerostático, como, Sí. como Cantinflas. Y luego, A ver, doctor. Como- y luego, doctor, ándale, Lolo se No, enoja. pues ya se me fue la onda. Oh, Pues, está pero es que bien. ustedes me desesperan porque,
Bueno, pues Bueno, yo no tengo bueno. la culpa, Corcho, que nomás conozcas a Roger y aquí a Springdale. Doctor, mejor le voy a contar yo una historia, les digo. doctor. Aquí hay una historia. Le vamos a decir al doctor Sí. Boyinger. Doctor. Sí, aunque no lo quieran creer, hay muchos testimonios Y de luego, eso. doctor, Ok, aquí hay una persona que dice lo siguiente y eso es lo que quiero comentarle, muchachos. Dice, hola, buenos días. El papá de mi esposo falleció, pero yo lo soñé. Soñé que se despidió en mi sueño. Pero yo no dije nada porque ¿cómo le iba a decir yo a mi esposo que su papá había fallecido sin que le avisaran todavía. si yo estaba soñando? Entonces, Y donde le diga que falleció su papá y que no sea cierto, que nomás fue un sueño de veras. exactamente, bueno, entonces dice que en su sueño el esposo de su papá falleció. No, su papá de su esposo. El esposo de su papá falleció. Digo, el El papá de su esposo falleció. falleció. Y entonces ella los vio despidiéndose, doctor. A las 8 de la mañana me avisan que su papá había fallecido. Qué fuerte. ¿Y qué tenía que hacer yo? ¿Controlar al marido? ¿Qué más? Tenía que decirle a su esposo la noticia que ella había pensado horas temprano, doctor. Pero ahora era una realidad. Él falleció en México, dice, nosotros estamos aquí en los Estados Unidos y nunca conocí a su papá, más que en fotografía. Y no sé por qué, no sé por qué lo soñé. Doctor, ¿qué nos puede decir de esto? Mira, a lo que me refería ahorita de que anduvo por muchas partes. En muchas ocasiones anduvo mi esposa conmigo, en otras ya anduve yo solo. Ajá. Uno pasa situaciones difíciles, Sí. muy difíciles, tú Claro. lo sabes, más que nada. Sí. Y en muchas ocasiones yo escuché a mi mamá decirme, hijo, no te rindas, tienes que levantarte y seguir adelante. Y estábamos a miles de kilómetros de distancia, miles. Usted Ajá. escuchaba la voz de su Sí, mamá, claro. pero su mamá está en México. Está en México, yo andaba, por decirlo, en Italia, un ejemplo, en Yugoslavia, que es un lugar donde me gustaba ir a ¿Y mí por mucho. qué? ¿Y por qué? ¿Quién era entonces la que le decía Es esto? mi mamá, te digo que el gran amor y las distancias no existen cuando existe un amor. Y uno de papá en muchas ocasiones, como ese tema que estábamos hablando, que estabas diciendo, de que una persona se iba a accidentar y que le dijo la mamá, hijo, despierta, por decirlo así, ¿verdad? Sí, correcto. Pues es igual, o sea, no hay distancias para el sentimiento o para que una madre sepa en qué situaciones se encuentra el hijo o Sí. la hija. ¿Sí me doy a entender? Sí. Entonces, todo eso es factible y hay gente que tiene el don de comunicar, Sí. el comunicar sucesos, los cuales no han pasado, pero están por pasar. Sí. Entonces hay gente que mejor se queda callada y pasa el suceso y se sienten mal porque no lo avisaron. ¿Cuál es la recomendación? Aquí hay una persona que dice, a mí me pasa mucho, dice, ¿cuál es la recomendación? A veces yo me quedo callada porque no quiero que pasen cosas y luego la gente me vea raro. Pero yo sueño cosas que van a pasar y pasan. Sí. Que las escriba. Yo les dije... Eso es bien incómodo, doctor. Lo voy a sí, decir la sí, verdad. es que A es mí bien incómodo, es A incómodo. mí me ha pasado, y yo lo he dicho muchas veces, y siempre, esto yo lo he vivido y yo le pido a la gente que le haya pasado esto, o que ha vivido esto, y que no le haya comentado, lo voy a decir, no me importa que me crean. A ver. Pero a Ya mí, no te creemos, tú dices. como quiera, no me creen. Como quiera, siempre piensan que es parte del show, pero no, te lo juro de verdad, doctor. Esto es verdad. Yo sé cuando... ¡Dilo! Ah, ¿Qué? no, no. Es que Ya dilo, te- así ay, como pues me- ya, hombre, ¿qué Así total? como me dices No, a mí, no, doctor, termínalo. no. Como quiera, No, es que sí, me o siento... no te van a juzgar, entonces. Pues sí. Siempre lo juzgamos como Sí, o quieras. sea, De no todos, importa. de todos como quieran nos juzgan, gallo, pues qué. Ya ves, yo no Como tengo quiera peor, van a hablar yo no mal de tengo uno. peor crítico que el Corcho. Que también vienen y cuentan cada Ya mafufada. ves. En algunas ocasiones, cuando alguien va a morir, yo puedo saber hasta 2 semanas antes. Sí. Del Corcho, ¿De ¿qué qué me va a puedes fallecer? decir? ¿Eh? Por eso el otro día me dijiste que si no me daba miedo volar. Cuando yo No, salía de vacaciones. no. Lo que pasa es que, por ejemplo, de repente, es que no. Sí te entiendo, sí te Dilo, comprendo. Me Oye. desesperas más que no lo digas. No, pues por eso, porque realmente ha pasado, y lo que dijo la otra persona también, doctor, yo he Sí. soñado anteriormente, y entonces yo sé, y mire, si podría
poner a mi mamá en la línea telefónica porque es la única persona que yo le decía, oiga, yo le llamaba y le decía, o viviendo juntos le decía, yo he soñado que alguien va a morir y yo sueño que alguien va a morir y 2 días después, 3 días a la semana, alguien muere. ¿Qué tan recurrente ha sido ese sueño? Siempre, ¿Y siempre pasa? siempre pasa. ¿Y ahí entre esos sueños no ha salido el corcho? No, es que claro. yo no veo, o sea, Yo yo no no veo, le antojo ni endereza jorobado. yo no ¿no? veo Oye, a no una se persona, enoja, yo ¿verdad? no veo al corcho, haz de cuenta, yo no veo al corcho que va caminando y de repente y se muere, no. Yo sé que alguien va a morir porque yo sueño, por ejemplo, haga de cuenta, comienzo a soñar con un funeral y comienzo a ver gente conocida llorando por alguien en un funeral. Así es o como en te das alguna- cuenta y que algo entonces, pasó. y te das cuenta y, por ejemplo, dices, ves la gente de la radio llorando y dices tú, ¿qué pasó? Ay, Y ahí que viene, nadie se viene va. toda la gente llorando y los Ajá. primos. Y de repente, pues, ¿quién fue? El corcho. El corcho. Y 3 días, se peló gallo. 3 días después lo encontraron nalgas arriba. Entonces, ¿me entiendes? Violado y Y asesinado. muerto. ¿Se ¿Me entiende? calzones, doctor? ¿Me entiende? Así, eso Ay. es, doctor. Eso es lo que yo espero que haya gente allá afuera. Murió. Si hay alguien, por favor, que nos comente y nos diga. Tuvo si la hay muerte alguien más. espartana, doctor. Murió clavado por la espada. Quiero pensar que no estoy loco. O sea, Es quiero que- pensar que no estoy loco. O sea, no es que- lo ocasiono yo. ¿Pero por qué es que cree no- usted, doctor, que le pasan esas cosas al gallo? Y desde los 14 años. Lo que pasa es que ya les he comentado. en ¿Hubo muchos algún efecto, programas. una cosa que detonó ese tipo No, de...? no. Muchas personas, desde que están en el vientre de la mamá, Ujú. empiezan a desarrollar este potencial psíquico. Y ese potencial psíquico se deriva de muchas formas, tanto como en ver lo del futuro, ver sucesos que no han pasado, sean los que sean, o como ven o tener el don de sanación, o ven o tener el don de mediunidad, o ven tener el don de mover cosas, que es la psicocinesis. Hay un sinfín de factores en este caso. Ajá. ¿Pero por qué? Porque todo ser humano tenemos ese potencial, porque somos seres espirituales, somos seres energéticos, no somos materia. Como tal, tenemos esa facultad psíquica de Hay poder gente- hacer eso. Ay, le voy a hacer una pregunta y es muy seria. Hay gente que tiene el don o la habilidad de ver fracciones de segundo adelantado en el futuro, en lo que va a pasar. Sí, sí lo puede hacer. Es muy difícil comprobar eso porque el futuro no existe. Ajá. No existe. Le voy a decir por qué. Porque, Eso tú te lo vas formando con el transcurso de tu vida, de tus hechos. ajá. Pero en sí, un futuro no existe. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no se ha formado todavía. Pero existe el tiempo que decimos nosotros, el pasado, el presente y el futuro, ¿ok? Sí se Sí. puede, psíquicamente sí se puede dar una información. Pero la gente que tiene este don, qué difícil debe ser saber que va a morir una persona y poder ver su propia muerte. Porque saben Sí. cuándo y cómo van a morir ellos mismos incluso. Le digo por qué, porque hay un chavo que se llama Ismael, maneja Uber, y él cuenta una historia de que iba manejando en Monterrey, en la ciudad de Monterrey, y que le dijo, que se sube este chavo y dice, ay no, la viejita, ay su mandado, se le regó su mandado. Y que le dice Ismael, el chofer del Uber, le dice, perdón, ¿qué dijiste? No, nada, dice, pero ahorita que cambie la luz, no le des. Y él no le da, dice, pues no sé qué onda con este güey loco, ¿verdad? Porque se sube cada pasajero. Dice que él hace caso, no le da, se cae una señora ya mayor en una tipo motoneta, se raspa, se derrapa y se le tira todo su mandado. Y que le dice, ¿cómo supiste eso? Y lo que le dice, no sé, tengo una habilidad. Nah, no manches, no, eso no. En serio, dice, mira, ahorita vamos a dar vuelta y va a haber un güey que le va a robar un celular, trae una gorra roja, en su intento de correr, un camión lo va a atropellar, pero tú no te bajes del carro. Supuestamente todo pasa igual, exactamente como se lo describe. Un güey con gorra roja le arrebata el celular a otro, corre, lo atropella un camión de ruta urbana y dice, si yo no le hubiera hecho caso y me bajo, el camión que pasó a un lado de mí, llevándose el espejo de mi carro, dice, me hubiera matado a mí. Bueno, pues para no hacer el cuento tan largo, dice, yo le dije, lo que yo ganaría con el don que tú tienes, o sea, yo ganaría un chingo de feria. Dijo, créeme que no es para nada deseable un don como este. Ver quién va a morir, cómo va a morir, cómo va a morir tu mamá, cómo me han pasado las cosas, pero no te preocupes, que este don muy pronto va a acabar. Y que le dice, ¿por qué dices eso? Ah, tú tranquilo, síguele. Dice que unas millas adelante, unos kilómetros adelante, tienen un accidente fatal y el que tenía el don murió. Y a él Sí. sentía unas manos que lo estaban sacando del carro y dice que pudo ver entre lo golpeado y lo madreado
que era el mismo que traía el don, era el quien lo estaba sacando, pero él murió instantáneamente en el accidente. Fíjate, tú vas en la calle, caminando, vas con tu novia, y por alguna razón pasa una muchacha con sus libros que viene de la escuela, Sí. y esa muchacha te toca el hombro y se le cayeron los libros, y tú te detienes y volteas, y te agachas para ayudarle a ayudarle. recogerlos. Sí. Y en ese momento, una bala se posó en la pared. Sí. ¿Por qué te salvó ese hecho? Muchos podemos decir gracias a Dios, o sea, Dios movió los hilos o los tiempos. Nos guste o no, existen ángeles en la tierra. O sea, que la de los libros pudo ser un ángel. Nos guste o no, son ángeles en la tierra que nos ayudan a hacer un hecho tan simple como agacharte o detenerte o cualquier cosa con la idea de prevenirte un accidente. Esas personas, en muchas ocasiones, como este que estaba de lo que acabas de platicar, en realidad no era un ser humano, era un ángel que iba ahí y para demostrar esos sucesos por el suceso que iba a pasar. Ajá. Ese personaje no tenía por qué seguir viviendo, no es que se muriera, sino no tenía que estar manifestándose físicamente. Tenía que pasar, tenía que pasar ese suceso para poder ayudar a este hombre para que no se muriera. Muchas veces. Porque dice que si a lo mejor tal vez hubiera muerto, si él no lo hubiera sacado del carro. Por ejemplo, el gallo es bien enojón y bien negativo en muchas cosas, ¿verdad? Y el gallo también. Pues Siempre, no colaboran. Siempre tiene un ángel, el gallo, que siempre lo está cuidando, como a ti, Cocho, como a Diana, como estas dos que nomás están viendo el teléfono. Doctor, hablando de teléfono. Está sonando. No, antes de irnos, buenos días. Adelante, ¿tienes una historia macabrona que compartir con nosotros? Sí, tengo una historia que compartir con el doctor de ahí mismo del pueblo de Jocaliente. Sí. Ajá. ¿Cómo explicaríamos, si sabe el doctor, qué tan violento y qué tan delincuencia se ha convertido el pueblito de Jocaliente? ¿Cómo explicaríamos que Dios me salvó de una emboscada? Él conoce el puente de Cántaros. Sí, y conoce dónde está la entrada a Cántaros en la esquina. Sí, claro. De arriba del puente de Cántaros me quisieron secuestrar y me descargaron 2 R-15 y un cuerno de chivo en la troca. Y afortunadamente no me pasó nada. A uno de los muchachos sí falleció, pero en menos de medio minuto, yo miré la historia de mi vida como una cinta cinematográfica que mucha gente a lo mejor no lo cree. A veces yo los escucho y me da risa que son incrédulos a los sucesos y a los eventos que pasan en este mundo. No, a usted sí le creemos, señor. Conoce la distancia que hay desde el puente de Cántaros a la entrada de Cántaros. Sí. Tres diferentes armas largas descargadas al metro. Wow. Sí, Dios es muy grande. Uno solo salió herido. Sí. Y a mí, gracias a Dios, no me pasó nada. Dios es muy grande en cualquier tipo de sucesos. Ahorita, por ejemplo, en cuestión de las guerras de Israel y todo eso que está pasando, han sacado fotografías, videos de niños que prácticamente se quedaron sin sus padres, pero ellos sobrevivieron a ese tipo de ataque. Aquí en estos casos, tú analízate bien, mi hermano, para que entiendas que tal vez tú tengas que hacer. ¿Por qué te dejaron vivir? ¿Por qué Dios te dejó vivir? Porque todavía tienes algo que hacer muy grande. Nada más analiza qué es lo que tienes que hacer. ¿Para qué fue tu oportunidad? Exactamente, ¿para qué fue tu oportunidad? ¿Sí? Mi objetivo en esta vida es promover el deporte, la unidad, el amor y la convivencia sana, sin mezclar violencia. Y mucha gente me conoce, a lo mejor él no se acuerda de mí, pero mucha gente me conoce aquí en Estados Unidos, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, República Dominicana, aquí en los estados de Nueva York. Por eso yo soy el Revolte de Don Chuy, yo promuevo todo esto y yo pienso que Dios me está dando la oportunidad de dar el testimonio que haciendo las cosas bien, todo va bien, nada malo te puede suceder. Correcto. Lo mismo decía el doctor cuando llegó aquí, que lo conocían por todo el mundo. Bueno, amigo, Sí, muchísimas gracias. Cuídate mucho, mi hermano, que Dios te bendiga. Gracias Sigue por adelante. llamarnos. Caballeros, tengan buen día, Dios los bendiga.
Gracias, Hasta luego. igualmente, amigos. Pues un saludo para Oiga, Henry. Nos tenemos que despedir. Sí, Gracias, tenemos que despedirnos, doctor. gracias por las acompañarnos. tortas. Lo queremos, Gracias doctor. por las tortas. Gracias. Doctor, la próxima semana va a traer algo, digo, para estar preparado y no comprar. No sé. Pero bueno, Bueno, vamos. Gracias, Bueno, doctor. espérame tantito. Un saludo para Henry, para todos los que han estado comunicando con nosotros. Por favor, reciban un abrazo muy grande y comuníquese con nosotros si ustedes desean desarrollar esa habilidad psíquica que tiene y no puede ir a dónde. Yo estoy impartiendo clases aquí en Springdale, frente a la Cámara de Comercio, ahí en el Centro Naturista. Vayan ahí, pidan mi información y con mucho gusto vemos si los podemos ayudar. Nosotros Sí. nos vamos a un corte y regresamos. Gracias, hasta luego, muchachos. Adiós, Doc, lo queremos.